¿Crees que Máximo Décimo Meridio fue solo un héroe de película? ¿Y si el gladiador más letal de Roma escondiera una verdad que nunca te contaron? Hoy revelamos la historia oculta del gladiador, el mito, la leyenda y la realidad que cambió el imperio. ¿Y si la imagen que tienes en la cabeza sobre los gladiadores romanos no fuera historia, sino una de las ficciones más poderosas jamás creadas por el cine? Desde su estreno en el año 2000, Gladiator no solo fue un éxito de taquilla, se convirtió en el filtro definitivo a través del cual millones de personas empezaron a imaginar la antigua Roma. Para muchos, Roma huele a arena, sangre y venganza, suena a espadas chocando y a multitudes rugiendo, y tiene el rostro de un solo hombre, Máximo Décimo Meridio. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cuánto hay de verdad histórica en esta imagen y cuánto hay de mito moderno cuidadosamente construido? El cine tiene un poder que pocos medios poseen. No solo entretiene, sino que reemplaza recuerdos que nunca tuvimos. Antes de Gladiator, la mayoría del público no tenía una imagen clara de cómo era realmente un gladiador romano. Después de la película, todos la tenían. El problema es que esa imagen no procede de los libros de historia, sino de una narrativa diseñada para emocionar, simplificar y amplificar el drama. Gladiator no pretendía ser un documental, pero su impacto fue tan profundo que acabó definiendo lo que hoy entendemos por Roma, emperadores y gladiadores. En esta sección no vamos a destruir la película, ni mucho menos. Al contrario, vamos a entender por qué funciona tan bien. Porque solo comprendiendo el mito moderno, podemos empezar a separar la ficción de la realidad. Gladiator toma elementos históricos reales, emperadores, legiones, coliseos, esclavitud, y los reorganiza para contar una historia que conecta con emociones universales: la traición, la pérdida, la venganza y el honor. Y ahí está la clave. Roma no es solo un contexto histórico, es un escenario perfecto para contar una tragedia épica que podría haber ocurrido en cualquier época. El espectador no se enamora de Roma, se enamora de la idea de justicia que la película le promete. Máximo no es solo un general romano convertido en gladiador, es un símbolo. Representa al hombre honesto aplastado por un sistema corrupto, al soldado leal traicionado por el poder, al individuo que se enfrenta a un imperio entero armado únicamente con su voluntad. Esa figura no nace en la antigua Roma, nace en el cine moderno, heredera de los westerns, de las tragedias clásicas y de los héroes solitarios del siglo XX. Aquí es donde el mito empieza a imponerse sobre la historia. En la realidad, los gladiadores no eran rebeldes silenciosos que desafiaban al emperador ante el clamor del pueblo. Eran profesionales del espectáculo, entrenados, controlados y, en muchos casos, extremadamente valiosos para quienes los poseían. Pero la película transforma la arena en un campo de batalla moral, donde cada combate es un juicio público y cada demostración de violencia es también una declaración política. Esto no es casualidad, es una decisión narrativa pensada para que el espectador no pueda apartar la mirada. Gladiator también simplifica la política romana para hacerla comprensible y emocionalmente clara. El poder se concentra en pocos personajes, las traiciones son directas, las motivaciones parecen personales. La historia real de Roma es mucho más compleja, más burocrática y, en ocasiones, menos épica. Pero el cine no busca complejidad académica, busca impacto. Y en ese proceso, crea una Roma que nunca existió, pero que sentimos como auténtica. El resultado es lo que podríamos llamar un mito moderno, una historia que no es históricamente exacta, pero que transmite una verdad emocional. El público no sale del cine sabiendo más sobre el Imperio Romano, pero sí sale convencido de haber entendido algo profundo sobre el poder, la corrupción y la resistencia. Y esa sensación es tan fuerte que, con el tiempo, acaba sustituyendo al conocimiento histórico real. Por eso es tan importante esta sección del vídeo. Porque antes de preguntarnos quién fue realmente Máximo Décimo Meridio, debemos entender por qué creemos conocerlo. Antes de hablar de la verdad oculta, tenemos que analizar la mentira visible, la que todos aceptamos encantados porque nos hizo vibrar. Gladiator no nos mostró Roma tal y como fue, nos mostró la Roma que queríamos ver. Y precisamente por eso, 20 años después, seguimos hablando de ella como si hubiera sido real. ¿Y si te dijera que Máximo Décimo Meridio nunca existió, y al mismo tiempo sí? Esta aparente contradicción es el punto de partida perfecto para entender uno de los personajes más poderosos jamás creados por el cine histórico. Porque cuando preguntamos quién fue realmente Máximo Décimo Meridio, la respuesta no está en una tumba romana ni en un manuscrito antiguo, sino en una mezcla cuidadosamente construida de ficción, historia y arquetipos que llevan siglos acompañándonos. Empecemos por lo esencial. Máximo Décimo Meridio no fue una persona real documentada por las fuentes clásicas. No aparece en los escritos de Tácito, Suetonio ni Casio Dion.
Ningún historiador romano habla de un general traicionado que acabara convertido en gladiador y desafiara al emperador en la arena. Sin embargo, sería un error concluir que el personaje es una invención sin raíces históricas. En realidad, Máximo es un personaje compuesto, una figura creada a partir de múltiples elementos reales del mundo romano, unidos para dar forma a un héroe creíble, reconocible y profundamente humano. El primer pilar del personaje es el general romano idealizado. Máximo encarna al comandante leal, disciplinado y respetado por sus hombres, una figura muy valorada en la mentalidad romana. Roma admiraba a los líderes militares eficaces, pero también temía su poder. La historia del imperio está llena de generales victoriosos que, tras ganarse el favor de las legiones, se convirtieron en amenazas políticas. Este conflicto entre lealtad al Estado y ambición personal es completamente real, y sirve como base para la tragedia de Máximo. Él no desea el poder, pero el poder lo ve como un peligro. Aquí aparece una de las inspiraciones históricas más claras del personaje: varios generales romanos que gozaron de enorme prestigio militar y fueron víctimas de intrigas políticas. Aunque ninguno vivió exactamente lo que vive Máximo, muchos compartieron su destino simbólico: servir a Roma con honor y acabar siendo destruidos por ella. El personaje condensa esa tensión constante del Imperio Romano, donde la gloria militar podía elevarte o condenarte. El segundo pilar es aún más interesante: el gladiador como figura social. En la película, Máximo pasa de ser general a esclavo y, finalmente, gladiador. Este descenso social extremo está dramatizado, pero no es imposible dentro del contexto romano. La esclavitud era una realidad omnipresente, y los prisioneros de guerra podían perderlo todo en cuestión de días. Lo que sí es menos habitual es la combinación exacta de general romano y gladiador de arena, pero el cine no busca lo habitual, sino lo simbólico. El gladiador que representa Máximo no es solo un luchador, es un hombre al que se le ha arrebatado la identidad. En Roma, los gladiadores perdían su nombre, su estatus y su pasado. Eran conocidos por apodos, por su estilo de combate o por el lugar del que procedían. Máximo, sin embargo, se aferra a su nombre como último acto de resistencia. Cada vez que lo pronuncia, no está presentándose, está recordando quién fue y quién le arrebataron. Esto conecta directamente con una verdad histórica profunda: la esclavitud romana no solo destruía cuerpos, también borraba identidades. El tercer pilar del personaje es el arquetipo del héroe trágico. Aquí Máximo se aleja de la historia y se adentra en un terreno mucho más antiguo, el del mito. Su viaje recuerda a los héroes de la tragedia clásica, desde Aquiles hasta los protagonistas de las tragedias griegas y romanas. Es un hombre virtuoso atrapado en un sistema corrupto, incapaz de escapar de su destino. Cada victoria lo acerca no a la libertad, sino a un enfrentamiento final inevitable. Este tipo de personaje no busca sobrevivir, busca sentido. Y eso lo hace irresistible para el espectador. La película refuerza esta idea presentando a Máximo como un hombre fuera de su tiempo. No encaja en la Roma política, no encaja en la esclavitud, no encaja siquiera en la fama de la arena. Es demasiado íntegro para sobrevivir en un mundo basado en la traición y el espectáculo. Y aquí aparece otra clave: Máximo no representa al romano medio, representa la conciencia que Roma habría querido tener, pero no siempre tuvo. Muchos historiadores y guionistas han señalado paralelismos entre Máximo y figuras como el emperador Marco Aurelio, especialmente en lo que respecta a los valores estoicos: el deber, la aceptación del destino, el sacrificio personal por un bien mayor. Aunque Máximo no es filósofo, su forma de afrontar el dolor y la pérdida refleja esa visión del mundo. No lucha por conquistar Roma, lucha por reunirse con su familia en la otra vida. Esa motivación, íntima y sencilla, contrasta brutalmente con la ambición desmedida de quienes ostentan el poder. También es importante entender por qué Máximo conecta tanto con el público moderno. No es solo un personaje romano, es un héroe contemporáneo vestido con armadura antigua. Representa al individuo aplastado por sistemas injustos, al profesional leal descartado por la política, al ser humano reducido a mercancía. Estas ideas no pertenecen solo a la antigua Roma. Son universales. Y ahí radica la verdadera fuerza del personaje. Cuando vemos a Máximo luchar en la arena, no estamos viendo solo un combate. Estamos viendo una metáfora constante: el individuo enfrentándose a un sistema que lo supera en tamaño, poder y crueldad. Cada combate es una pequeña rebelión, no contra el emperador, sino contra la deshumanización. Por eso el público no lo ve como un gladiador más, sino como algo distinto. No porque sea más fuerte, sino porque conserva algo que los demás han perdido: propósito. Entonces, ¿quién fue realmente Máximo X Meridio?
No fue un hombre de carne y hueso registrado por la historia, pero sí fue una síntesis brillante de muchas realidades romanas. Fue el general admirado y temido, el esclavo despojado de identidad, el gladiador convertido en espectáculo, y el héroe trágico condenado desde el principio. Fue, en definitiva, una figura diseñada para parecer más real que la propia historia. Y quizá esa sea la mayor ironía de todas. Máximo nunca existió, pero millones de personas creen entender Roma gracias a él. Antes de seguir avanzando en este vídeo, es crucial que tengamos esto claro. Porque a partir de aquí, la pregunta ya no es si Máximo fue real, sino que partes de su historia reflejan verdades incómodas sobre Roma, y cuáles fueron creadas para que nunca dejemos de mirar la arena. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Y si la Roma que solemos admirar como la cumbre de la civilización occidental fuera, al mismo tiempo, una de las máquinas de poder más despiadadas jamás creadas? Para entender de verdad la historia de Máximo X Meridio, primero debemos comprender el mundo que lo rodea, un imperio que brillaba por fuera mientras se resquebrajaba por dentro. Porque Roma, en el momento en el que se sitúa esta historia, no era solo grande, era peligrosa, contradictoria y profundamente inestable. A finales del siglo II después de Cristo, el Imperio romano se encontraba en lo que muchos historiadores llaman su apogeo territorial. Desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Danubio hasta el norte de África, Roma dominaba extensiones de tierra que parecían imposibles de gobernar. Las legiones mantenían las fronteras, las calzadas conectaban el mundo conocido y la capital, Roma, era el centro político, cultural y simbólico de todo el sistema. Sin embargo, ese esplendor escondía una verdad incómoda. Cuanto más grande se hacía el imperio, más difícil era sostenerlo. Roma no cayó de repente. Empezó a desgastarse lentamente, como una espada demasiado usada. El ejército, que había sido el pilar de la expansión, se convirtió también en una amenaza interna. Los generales exitosos acumulaban prestigio, lealtad de las tropas y una influencia que podía rivalizar con la del propio emperador. En este contexto, la desconfianza era una herramienta política tan importante como la espada. El poder no se heredaba solo por derecho, se defendía día a día mediante intrigas, purgas y alianzas frágiles. El emperador era, en teoría, la figura más poderosa del mundo romano. En la práctica, vivía rodeado de enemigos potenciales. Senadores ambiciosos, familiares rivales, comandantes populares y hasta el propio pueblo podían volverse en su contra. El imperio funcionaba como un delicado equilibrio de fuerzas, y cuando ese equilibrio se rompía, las consecuencias eran brutales. Traiciones, asesinatos y golpes de Estado no eran excepciones, eran parte del sistema. Mientras tanto, la sociedad romana estaba profundamente estratificada. En la cúspide se encontraban el emperador y la élite senatorial. Debajo, los ciudadanos libres, comerciantes, artesanos y soldados. Y en la base, una masa inmensa de esclavos sin derechos, que sostenían la economía con su trabajo. Esta desigualdad no era un fallo del sistema, era el sistema. Roma prosperaba porque explotaba. Y cuanto más grande era el imperio, más necesitaba esa explotación para sobrevivir. En este contexto, el entretenimiento no era un lujo, era una herramienta política. Pan y circo no era una metáfora exagerada, era una estrategia consciente. Los juegos, las carreras y, sobre todo, los combates de gladiadores servían para canalizar tensiones sociales, distraer al pueblo y reafirmar el poder del Estado. La violencia se convertía en espectáculo, y el espectáculo en control. La arena no solo mataba cuerpos, también adormecía conciencias. La contradicción es evidente. Roma se veía a sí misma como portadora de ley, orden y civilización, pero se deleitaba con la muerte pública. Esta dualidad no era percibida como hipocresía, sino como normalidad. Para los romanos, la vida humana tenía un valor relativo, especialmente si pertenecía a un esclavo, a un extranjero o a un enemigo derrotado. La grandeza de Roma se medía en victorias, no en compasión. Otro elemento clave de esta época es la presión constante en las fronteras. Aunque el imperio parecía invencible, estaba rodeado de pueblos que no se rendían fácilmente. Guerras continuas, revueltas locales y amenazas externas obligaban a mantener un ejército enorme y costoso. Cada campaña militar requería recursos, hombres y estabilidad política. Y cuando esa estabilidad flaqueaba, todo el sistema temblaba. Este es el mundo en el que surge la figura del general ideal, disciplinado, eficaz, leal. Hombres capaces de mantener el orden en los confines del imperio y asegurar la paz dentro de él. Pero aquí aparece la paradoja central de Roma.
Necesitaba a estos hombres para sobrevivir, pero los temía porque podían convertirse en rivales. El éxito militar era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Cuanto mejor general eras, más peligroso resultabas para el poder establecido. La vida cotidiana en Roma también reflejaba esta tensión constante. Las ciudades prosperaban, los mercados estaban llenos, la arquitectura deslumbraba. Pero bajo esa apariencia de estabilidad se escondía una sociedad nerviosa, consciente de que todo podía cambiar de un día para otro. Un nuevo emperador, una rebelión lejana o una derrota militar podían alterar el destino de millones de personas. Roma vivía en un estado de grandeza permanente y de miedo constante. Este clima explica por qué las historias de traición, caída y venganza resultan tan creíbles en este periodo. No son exageraciones cinematográficas, son versiones dramatizadas de una realidad en la que el poder era efímero y la seguridad, una ilusión. La Roma de esta época no premiaba necesariamente la virtud, premiaba la astucia y la fuerza. Y quienes se negaban a jugar ese juego, solían pagar un precio muy alto. Cuando hablamos de la decadencia de Roma, no debemos imaginar un imperio en ruinas, sino uno saturado. Saturado de territorio, de conflictos, de corrupción y de contradicciones internas. Un imperio que había alcanzado su máximo esplendor, y precisamente por eso, había comenzado a fracturarse. La decadencia no se ve a simple vista, se siente en las decisiones desesperadas, en la violencia normalizada y en la pérdida progresiva de valores que alguna vez sostuvieron el sistema. Este es el escenario en el que se mueve Máximo Décimo Meridio. No como una excepción, sino como un producto directo de su tiempo. Un hombre formado por una Roma gloriosa, pero destruido por una Roma decadente. Entender este contexto es fundamental, porque nos permite ver que su tragedia no es solo personal, es estructural. No cae solo por la traición de un individuo, sino por un sistema que ya estaba roto. Y ahora que conocemos la Roma del máximo esplendor y la decadencia silenciosa, estamos listos para avanzar. Porque para comprender cómo se forjan hombres como Máximo, debemos adentrarnos en la institución más poderosa y temida del imperio, el ejército romano. Y si el verdadero secreto de la letalidad de Roma no estuviera en sus armas, sino en la forma en que convertía a hombres comunes en máquinas de guerra imparables? Antes de que Máximo Décimo Meridio pisara la arena como gladiador, ya era el producto más refinado del sistema militar más eficaz de la antigüedad, el ejército romano. Comprender cómo funcionaba esta institución es clave para entender por qué un general romano podía resultar tan peligroso incluso sin legiones a su mando. El ejército romano no era solo una fuerza armada, era una forma de vida. Desde el momento en que un hombre se alistaba, su identidad individual comenzaba a disolverse para dar paso a algo mayor, la legión. Roma no buscaba guerreros impulsivos ni héroes solitarios, buscaba disciplina absoluta. El soldado romano era entrenado para obedecer órdenes sin dudar, para resistir el cansancio extremo y para confiar su vida al hombre que luchaba a su lado. Esta mentalidad colectiva fue uno de los pilares del dominio romano durante siglos. El entrenamiento era brutal y constante. Los reclutas marchaban decenas de kilómetros cargando equipo pesado, cavaban campamentos fortificados cada noche y repetían maniobras una y otra vez hasta ejecutarlas de forma automática. No se entrenaban para brillar individualmente, sino para mantener la formación pase lo que pase. En combate, la cohesión era más importante que la fuerza física. Un soldado que rompía filas ponía en peligro a toda la unidad, y Roma castigaba ese tipo de errores sin piedad. Las armas, aunque eficaces, no eran necesariamente superiores a las de otros pueblos. La verdadera ventaja romana estaba en el uso táctico de esas armas. El escudo, por ejemplo, no era solo defensivo, se utilizaba para empujar, golpear y desestabilizar al enemigo. La espada corta estaba diseñada para matar en espacios reducidos, no para duelos elegantes. Todo en el equipo romano tenía una función práctica, pensada para maximizar la eficiencia en el caos del combate. Pero más allá del soldado raso, la clave del sistema militar romano estaba en sus oficiales. Los generales no solo lideraban, también planificaban, organizaban y anticipaban. Un buen general romano conocía el terreno, la psicología del enemigo y las limitaciones de sus propias tropas. La guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino antes, con logística, disciplina y estrategia. En este contexto, un general exitoso era una figura temida y respetada a partes iguales. Aquí es donde debemos situar a Máximo antes de su caída. Como general, no era solo un hombre fuerte con espada, era un estratega formado durante años en campañas reales. Había visto morir a soldados, había tomado decisiones imposibles y había aprendido a mantener la calma en medio del caos.
Este tipo de experiencia no desaparece cuando se pierde el rango o el estatus. Al contrario, se vuelve aún más peligrosa cuando se combina con la desesperación. El ejército romano también forjaba una mentalidad particular frente a la muerte. Los soldados convivían con ella a diario. Aprendían a aceptarla, a no temerla y, en cierto modo, a normalizarla. Esta relación con la muerte explica por qué muchos veteranos resultaban tan temibles en cualquier tipo de combate. No luchaban con rabia descontrolada, sino con frialdad. Sabían que sobrevivir dependía de mantener la cabeza clara cuando todo alrededor se derrumbaba. Otro aspecto fundamental era la jerarquía. En el ejército romano, cada hombre conocía su lugar exacto. Las órdenes fluían de arriba abajo sin discusión. Esta estructura no solo garantizaba eficacia militar, también moldeaba la psicología del soldado. Aprendía a confiar en el mando y a asumir responsabilidad sobre quienes estaban por debajo. Un general como Máximo no solo luchaba, cargaba con el peso de cientos o miles de vidas. Esa responsabilidad dejaba una huella profunda. Cuando un hombre así cae en desgracia y pierde todo, no se convierte en alguien débil. Se convierte en alguien sin nada que perder. Y eso, desde el punto de vista del combate, es una combinación explosiva. El entrenamiento militar romano no enseñaba solo a matar, enseñaba a resistir, a adaptarse y a sobrevivir en condiciones extremas. Exactamente las habilidades que más tarde resultan decisivas en la arena. Además, muchos aspectos del combate gladiatorio se beneficiaban directamente de la formación militar. La lectura del oponente, el control de la distancia, la gestión del cansancio y el uso inteligente del entorno eran habilidades comunes en el campo de batalla. Aunque los gladiadores tenían estilos distintos, un veterano de guerra sabía identificar patrones, explotar errores y mantener la calma bajo presión. No luchaba por espectáculo, luchaba para vivir. El ejército romano también inculcaba una noción muy clara del honor. No un honor romántico, sino uno práctico: cumplir el deber, proteger a los compañeros y no fallar en el momento crítico. Cuando esa idea del honor se traslada a la arena, el combate deja de ser solo una lucha por la supervivencia y se convierte en una afirmación de identidad. Máximo no lucha para entretener, lucha para demostrar que sigue siendo quien era, incluso cuando todos se lo han quitado. Por último, no podemos olvidar el impacto psicológico del liderazgo. Un general acostumbrado a mandar proyecta una presencia distinta. Incluso desarmado, incluso encadenado, su forma de moverse, de observar y de reaccionar lo delata. En la arena, ese tipo de presencia puede intimidar tanto a rivales como al público. No es magia ni destino, es el resultado de años de formación en la institución militar más temida de su tiempo. Así, cuando vemos a Máximo destacar como gladiador, no estamos presenciando una transformación milagrosa. Estamos viendo las consecuencias lógicas de haber sido moldeado por el ejército romano. La arena no lo convirtió en letal, solo reveló lo que Roma ya había creado. Y ahora que entendemos cómo se forjan estas máquinas de guerra, estamos preparados para avanzar hacia el momento en que todo se rompe: la traición, la caída y el inicio del verdadero descenso del héroe. ¿Y si la verdadera batalla de esta historia no se librara en la arena, sino en los pasillos del poder? La sección de traición, poder y venganza es el corazón emocional de la historia de Máximo X Meridio, porque aquí es donde Roma muestra su rostro más auténtico, no el de la gloria militar, sino el de la ambición sin límites. Para entender por qué la caída de Máximo resulta tan devastadora, debemos mirar de frente cómo funcionaba el poder en el Imperio Romano y por qué la traición no era una anomalía, sino casi una norma. En la cúspide del sistema se encontraba el emperador, una figura que concentraba un poder casi absoluto. Sin embargo, ese poder era tan grande como frágil. Gobernar Roma no significaba dormir tranquilo. Significaba vivir rodeado de sospechas, conspiraciones y rivalidades constantes. El trono imperial no se sostenía solo con leyes, sino con miedo, lealtades compradas y un delicado equilibrio entre el ejército, el senado y el pueblo. Cuando ese equilibrio se rompía, la violencia entraba en escena. Aquí aparece una figura clave para entender el conflicto: Marco Aurelio. Representa el ideal del gobernante sabio, reflexivo y consciente de la responsabilidad que implica el poder. Su autoridad no se basa únicamente en la fuerza, sino en el respeto. Pero este tipo de liderazgo, aunque admirado, es excepcional. Roma no siempre fue gobernada por hombres así, y cuando lo fue, el sistema que los rodeaba no cambió con ellos. El problema surge con la sucesión. En Roma, la transición del poder era uno de los momentos más peligrosos. Un emperador fuerte mantenía a raya a sus enemigos, pero su muerte abría la puerta al caos. Las luchas internas,
las traiciones familiares y las ambiciones ocultas emergían con violencia. El heredero no solo debía asumir el poder, debía imponerse. Y en ese proceso, cualquier figura popular o respetada podía convertirse en una amenaza. Ahí es donde entra en juego Máximo. Como general victorioso, respetado por sus hombres y admirado por el propio emperador, encarna exactamente lo que el poder teme, una alternativa. No porque busque el trono, sino porque podría ser visto como digno de él. En Roma, no hacía falta desear el poder para morir por él. Bastaba con que otros pensaran que lo merecías. La traición, entonces, no es un acto impulsivo, sino una decisión estratégica. Eliminar a un rival potencial antes de que se convierta en un problema era una práctica habitual. Familias enteras fueron borradas de la historia por este motivo. Amigos se convirtieron en enemigos. Hijos traicionaron a padres. La sangre no garantizaba lealtad, y el afecto nunca estuvo por encima de la ambición. La figura de Cómodo encarna esta lógica extrema del poder. Representa al heredero inseguro, consciente de que su autoridad no se apoya en el mérito, sino en el linaje. Esa inseguridad es el combustible de la tiranía. Cuando un gobernante siente que debe demostrar constantemente su legitimidad, recurre al miedo, a la violencia y al espectáculo. No gobierna para servir, gobierna para ser temido. En este contexto, la venganza deja de ser un simple impulso emocional y se convierte en una respuesta casi inevitable. Máximo no busca venganza solo por la muerte de su familia o por la traición personal. Busca justicia en un sistema donde la justicia ya no existe. Roma no le ofrece tribunales imparciales ni leyes que lo protejan. Le ofrece silencio, olvido y la arena. Y es precisamente ahí donde la venganza adquiere un significado más profundo. La venganza de Máximo no es inmediata ni descontrolada. Se cuece a fuego lento. Cada combate, cada mirada, cada paso en la arena es parte de un camino que lo acerca a su objetivo final. Esto es clave para mantener la tensión narrativa. El espectador sabe que el enfrentamiento llegará, pero no sabe cuándo ni cómo. Y mientras tanto, el poder cree tenerlo todo bajo control. Pero el poder romano tenía un punto ciego: subestimaba al individuo cuando éste ya no tenía nada que perder. La maquinaria del imperio estaba diseñada para aplastar resistencias organizadas, no para lidiar con hombres rotos que actuaban movidos por un propósito personal inquebrantable. Máximo se mueve fuera de las reglas del juego político, y eso lo hace impredecible. La arena se convierte entonces en un escenario doble. Para el emperador, es un lugar de control y propaganda. Para Máximo, es un altavoz. Cada victoria no solo le acerca a sobrevivir un día más, también aumenta su visibilidad, su fama y su influencia. Sin pronunciar discursos ni liderar ejércitos, empieza a erosionar la imagen de poder absoluto. El público, voluble pero poderoso, comienza a mirar al emperador con otros ojos. Este es uno de los aspectos más brillantes del conflicto. La venganza no se ejecuta en la sombra, sino a plena luz del día. El imperio, que siempre utilizó el espectáculo para dominar, se enfrenta a su propio reflejo. La violencia que antes servía para controlar al pueblo ahora genera un símbolo de resistencia. Y el poder, acostumbrado a dictar el relato, empieza a perderlo. La traición inicial desencadena una cadena de consecuencias que nadie puede detener. Lo que comenzó como una maniobra política para asegurar el trono se convierte en una amenaza constante para su estabilidad. Cada intento de reafirmar la autoridad solo expone más sus debilidades. Roma, tan experta en dominar a otros, se muestra incapaz de controlar el monstruo que ella misma ha creado. En el fondo, esta sección no trata solo de Máximo ni de un emperador concreto. Trata de una verdad universal: cuando el poder se ejerce sin legitimidad moral, necesita cada vez más violencia para sostenerse. Y cuando alguien decide enfrentarlo sin miedo a morir, ese poder empieza a resquebrajarse. La traición pone en marcha la historia, el poder la deforma, y la venganza le da sentido. No como un acto glorioso, sino como el último recurso de un hombre al que le han arrebatado todo. Y con esto, el escenario está completamente preparado para el siguiente paso: la caída definitiva del héroe y su transformación total, de general a esclavo, de nombre a número, de hombre libre a mercancía humana. ¿Puede un hombre perderlo absolutamente todo y seguir siendo el mismo? La caída de Máximo X Meridio no es solo un giro dramático en la historia, es una demolición total de su identidad. En esta sección entramos en el momento más oscuro del viaje del héroe, cuando la gloria militar se convierte en humillación, y el general respetado pasa a ser una mercancía más en el sistema más cruel de Roma, la esclavitud. Tras la traición, no hay juicio, no hay defensa, no hay honor. El castigo es inmediato y definitivo.
Roma no necesita explicaciones cuando decide borrar a alguien. La condena de Máximo no es solo la muerte, es algo peor, el olvido. Su nombre debe desaparecer, su linaje ser eliminado, su historia borrada. Y aquí comienza la verdadera caída, porque Roma entiende que matar un cuerpo es fácil, pero destruir una identidad es mucho más eficaz. La ejecución fallida marca el punto de no retorno. Máximo sobrevive, pero no como vencedor, sino como espectro. Herido, exhausto y solo, inicia un viaje que no es épico, sino desesperado. Cada paso lo aleja del hombre que fue y lo acerca al hombre que Roma quiere que sea, nadie. Este trayecto, silencioso y brutal, es fundamental porque muestra algo que la épica suele ocultar. El dolor no siempre viene acompañado de discursos grandilocuentes, a veces llega en forma de agotamiento, confusión y pérdida total de sentido. Cuando Máximo regresa a su hogar, no encuentra refugio, encuentra vacío. Su familia ha sido asesinada, su casa destruida, su vida anterior aniquilada sin dejar rastro. Este momento no solo rompe al personaje, redefine su motivación. A partir de aquí, ya no lucha por Roma, ni por el deber, ni siquiera por la justicia abstracta. Lucha porque no le queda nada más. El mundo que le daba sentido ha desaparecido, y con él, cualquier razón para temer a la muerte. La captura y posterior venta como esclavo sellan la transformación. En Roma, la esclavitud no era una condición temporal ni una desgracia excepcional, era una institución central del sistema. Los esclavos eran propiedad, no personas. No tenían nombre legal, no tenían derechos, no tenían futuro. Pasar de general a esclavo no era solo una caída social, era una anulación completa del ser. Máximo deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto intercambiable. Este proceso está diseñado para quebrar psicológicamente. La violencia, la deshumanización y la pérdida constante de control no son accidentales, son parte del método. Roma no quería esclavos que pensaran, quería esclavos que obedecieran. Y sin embargo, aquí aparece una de las grandes contradicciones del sistema. Incluso en las condiciones más extremas, no todos los hombres se rompen de la misma manera. Máximo no acepta su nueva condición, pero tampoco la desafía abiertamente. Sobrevive. Observa. Resiste en silencio. Esta resistencia pasiva es clave, porque demuestra que la verdadera fortaleza del personaje no está en su espada, sino en su capacidad de soportar lo insoportable sin perder del todo su núcleo interno. No es esperanza lo que lo mantiene en pie, es determinación. No espera un rescate ni un milagro. Simplemente se niega a desaparecer. El momento en que es empujado hacia la vida de gladiador no se presenta como una oportunidad, sino como una condena adicional. Convertirse en gladiador significa exponerse públicamente, luchar para entretener, matar o morir por diversión ajena. Pero también implica algo más sutil, visibilidad. En un imperio donde los esclavos son invisibles, la arena ofrece una paradoja. Es el lugar donde los desechables pueden ser vistos. La transformación de general a esclavo también altera la relación de Máximo con la violencia. Antes, la violencia era una herramienta al servicio de Roma, regulada por la disciplina y el deber. Ahora es un espectáculo, una obligación impuesta, una condición para seguir respirando. Este cambio es devastador, porque lo obliga a enfrentarse a la violencia sin justificación moral. Ya no hay banderas, ni discursos, ni causas nobles. Solo supervivencia. Psicológicamente, este descenso es aún más profundo que el físico. Máximo ya no controla su tiempo, su cuerpo ni su destino. Cada día puede ser el último, y esa certeza constante redefine su forma de pensar. El miedo deja de ser un factor paralizante y se convierte en ruido de fondo. Cuando todo puede acabarse en cualquier momento, el terror pierde su poder. Y es ahí donde el personaje se vuelve verdaderamente peligroso. La pérdida del nombre es uno de los elementos más importantes de esta sección. En la esclavitud, el nombre no importa. Los gladiadores son conocidos por apodos, por números, por estilos de combate. Pero Máximo se aferra a su identidad pasada como un acto de rebeldía íntima. No lo hace para que otros lo recuerden, lo hace para no olvidarse a sí mismo. Cada vez que recuerda quién fue, se opone al sistema que intenta reducirlo a nada. Este descenso también sirve para mostrar el contraste brutal entre las distintas capas de Roma. Mientras unos disfrutan del lujo, otros son vendidos, golpeados y obligados a luchar hasta la muerte. El imperio que se presenta como civilizador se sostiene sobre una violencia estructural constante. Y Máximo, que una vez defendió ese imperio, ahora es aplastado por él. La ironía es total. Pero en esta caída absoluta se gesta algo nuevo. El general ha muerto.
El ciudadano ha muerto. El esposo y el padre han muerto. Lo que queda es un hombre vacío de todo excepto de una cosa: propósito. No un propósito heroico, sino uno simple y devastador. Vivir lo suficiente para ajustar cuentas. Cada día que sobrevive es un acto de desafío silencioso. Cada combate ganado es un paso más hacia un final que ya no teme. Esta sección no es solo el relato de una caída, es la explicación de por qué Máximo puede convertirse en algo más que un gladiador. La esclavitud no lo destruye, lo redefine. Le quita todo lo superficial y deja solo lo esencial. Y cuando un hombre llega a ese punto, cuando ya no tiene nada que perder, se convierte en la peor pesadilla de cualquier sistema que pretenda dominarlo. Con el héroe reducido a esclavo y empujado a la arena, el escenario está listo para mostrar una de las realidades más fascinantes y brutales de Roma, la vida real de los gladiadores. Un mundo donde la muerte era cotidiana, la fama efímera y la supervivencia, un privilegio. Y si te dijera que la mayoría de lo que crees saber sobre los gladiadores romanos es falso, o al menos está profundamente distorsionado. La imagen popular del gladiador como un condenado a muerte que luchaba sin reglas hasta caer sin vida es poderosa, pero incompleta. La realidad de la vida gladiatoria en Roma fue mucho más compleja, más organizada y, en muchos sentidos, más inquietante. Para entender de verdad el mundo en el que cae Máximo, hay que desmontar el mito y mirar de frente cómo funcionaba este sistema desde dentro. Los gladiadores no eran simples víctimas arrojadas a la arena al azar. Eran parte de una industria extremadamente rentable y cuidadosamente gestionada. Detrás de cada combate había contratos, inversiones, entrenadores y expectativas económicas. Los gladiadores pertenecían a escuelas especializadas llamadas ludus, auténticos centros de entrenamiento donde se preparaban física y mentalmente para el combate. El objetivo no era que murieran rápido, sino que lucharan bien y, a ser posible, muchas veces. Aquí aparece la primera gran sorpresa: la mayoría de los combates no terminaban con la muerte de uno de los luchadores. Entrenar a un gladiador costaba tiempo y dinero, y perderlo en su primer combate era un mal negocio. Por eso, aunque la muerte estaba siempre presente, no era el resultado automático. Los combates estaban regulados, vigilados por árbitros, y en muchos casos, diseñados para maximizar el espectáculo sin destruir el producto. El entrenamiento gladiatorio era duro, pero metódico. Los gladiadores repetían movimientos durante horas, practicaban con armas de madera más pesadas que las reales y seguían rutinas físicas exhaustivas. No se entrenaban para improvisar, sino para ejecutar técnicas específicas según su estilo de combate. Cada gladiador pertenecía a una categoría concreta, con armas y armaduras definidas. Esto no solo equilibraba los enfrentamientos, también creaba variedad visual y narrativa para el público. La dieta de los gladiadores es otro aspecto que suele sorprender. Lejos de la imagen del guerrero musculado alimentado a base de carne, muchos gladiadores seguían una dieta rica en cereales y legumbres. Esta alimentación favorecía una capa de grasa subcutánea que protegía los órganos vitales de cortes superficiales. El objetivo no era la estética, era la supervivencia. Incluso el cuerpo del gladiador estaba optimizado para el espectáculo. La disciplina dentro del ludus era estricta. Los gladiadores vivían bajo normas severas, con castigos físicos y una jerarquía clara. Sin embargo, también recibían cuidados médicos avanzados para la época. Médicos especializados trataban heridas, fracturas y contusiones. Un gladiador herido no era desechado automáticamente, era reparado, porque seguía siendo valioso. Esta combinación de brutalidad y cuidado resume perfectamente la contradicción moral del sistema. Socialmente, los gladiadores ocupaban un lugar extraño. Legalmente, eran infames, situados en los niveles más bajos de la escala social. No tenían derechos, no podían votar ni ocupar cargos. Pero al mismo tiempo, muchos eran celebridades. El público los adoraba, los reconocía por la calle y seguía sus combates con auténtica pasión. Algunos gladiadores tenían seguidores fieles, grafitis con sus nombres y hasta objetos de merchandising. Eran marginados y estrellas al mismo tiempo. La arena era el centro de todo este universo. Lugares como el Coliseo no eran simples espacios de entretenimiento, eran escenarios políticos. Allí se reforzaba el orden social, se mostraba el poder del Estado y se recordaba al pueblo quien controlaba la vida y la muerte. Cada combate era un ritual cargado de significado, donde la violencia se transformaba en mensaje. La decisión final sobre la vida de un gladiador derrotado no siempre dependía del público, como suele mostrarse en el cine. Aunque las reacciones de la multitud eran importantes, el organizador de los juegos tenía la última palabra. De nuevo,
la economía jugaba un papel central. Matar a un gladiador famoso podía satisfacer al público en el momento, pero suponía una pérdida considerable a largo plazo. Por eso, la misericordia no era tan rara como se cree. Convertirse en gladiador no siempre era una condena impuesta. Algunos hombres libres se ofrecían voluntariamente, atraídos por la fama, el dinero o la posibilidad de ascenso social. Para estos voluntarios, la arena era una apuesta extrema, pero también una oportunidad. Ganar suficientes combates podía significar recompensas económicas e incluso la libertad. El riesgo era enorme, pero para algunos, valía la pena. Sin embargo, no debemos idealizar este mundo. La vida de un gladiador estaba marcada por la violencia constante, la posibilidad real de morir y la falta de control sobre el propio destino. Cada combate podía ser el último. Cada herida podía acabar en infección. La fama era volátil y la compasión del público, impredecible. El sistema estaba diseñado para consumir cuerpos y reemplazarlos cuando fuera necesario. Aquí es donde la figura de Máximo encaja de forma tan potente. Él no entra en este mundo por elección ni por ambición. Entra empujado, despojado de todo, convertido en esclavo. Pero su formación militar le da una ventaja inmediata. Entiende el combate, lee al oponente, controla el miedo. Mientras otros luchan por sobrevivir un día más, él lucha con una calma inquietante, como si cada enfrentamiento fuera solo un paso más en un camino mayor. El contraste entre el gladiador común y Máximo también revela algo importante. La arena no crea héroes de la nada, los revela. Muchos gladiadores eran valientes, fuertes y hábiles, pero pocos tenían la combinación de experiencia, disciplina y propósito que define a un veterano de guerra. La arena es un filtro brutal. Amplifica lo que ya existe. Y en el caso de Máximo, amplifica algo que Roma preferiría no haber creado. El público no tarda en percibir esa diferencia. No necesariamente entiende por qué, pero la siente. Máximo no lucha para agradar, lucha para terminar rápido, para dominar, para imponer. Esa actitud rompe las expectativas del espectáculo y, precisamente por eso, cautiva. En un mundo donde todo está coreografiado para entretener, aparece alguien que no parece jugar el mismo juego. La vida real de los gladiadores, con toda su crudeza y complejidad, nos permite entender por qué la historia de Máximo resulta tan poderosa. No es una fantasía aislada, es una anomalía dentro de un sistema real. Un sistema que mezclaba disciplina y explotación, cuidado médico y violencia extrema, fama y deshumanización. Un sistema capaz de convertir a hombres en ídolos y descartarlos al día siguiente. Y ahora que comprendemos cómo funcionaba de verdad este mundo, estamos listos para hacernos la pregunta inevitable. ¿Podría alguien como Máximo, con su pasado, su entrenamiento y su mentalidad, haberse convertido realmente en el gladiador más letal de Roma? Esa es la cuestión que abordaremos a continuación, separando una vez más el mito de la posibilidad histórica. ¿Podría un solo hombre convertirse realmente en el gladiador más letal de toda Roma, o estamos ante una exageración cinematográfica diseñada para alimentar el mito? Esta es una de las preguntas más fascinantes de toda la historia de Máximo X Meridio, porque nos obliga a abandonar la emoción por un momento y entrar en el terreno del análisis frío. No para destruir la leyenda, sino para comprobar hasta dónde podría haber llegado si este personaje hubiera existido en el mundo real. Para empezar, debemos aclarar qué significa exactamente letal en el contexto romano. No se trata solo de cuántos enemigos mata un gladiador, sino de su eficacia global, su capacidad para sobrevivir, adaptarse, imponerse psicológicamente y salir victorioso una y otra vez en un sistema diseñado para desgastar incluso a los mejores. La letalidad no es solo violencia, es consistencia bajo presión extrema. En este sentido, la experiencia previa de Máximo como general y veterano de guerra lo colocaría en una posición excepcional. La mayoría de los gladiadores recibían un entrenamiento específico dentro del ludus, pero carecían de experiencia real en combate a muerte antes de pisar la arena. Máximo, en cambio, habría pasado años luchando en campañas militares, enfrentándose a enemigos imprevisibles, terrenos hostiles y situaciones caóticas donde no había reglas claras ni árbitros. Esa diferencia es enorme. Un soldado veterano no solo sabe pelear, sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Sabe leer el lenguaje corporal del rival, anticipar movimientos y conservar energía. En la arena, donde el cansancio y los errores se pagan con sangre, esta capacidad marca la diferencia. Muchos gladiadores eran excelentes técnicos, pero pocos tenían la sangre fría que se adquiere tras sobrevivir a batallas reales. Además, el combate gladiatorio, aunque espectacular, seguía patrones repetitivos. Los estilos estaban definidos,
las armas eran conocidas y los emparejamientos buscaban cierto equilibrio. Un luchador con mentalidad estratégica podía explotar estas repeticiones. Máximo, acostumbrado a analizar al enemigo y adaptarse rápidamente, habría tenido una ventaja clara frente a oponentes que seguían esquemas más rígidos. Otro factor clave es la psicología. La arena no solo era un lugar de combate físico, era un escenario de intimidación. La mirada, la postura, la forma de moverse podían decidir un combate antes del primer golpe. Un general acostumbrado a mandar y a imponer respeto proyecta una presencia distinta. Incluso como esclavo, esa autoridad interna no desaparece. Y en un entorno donde muchos gladiadores luchaban dominados por el miedo, esa calma resultaba profundamente desestabilizadora para el rival. Ahora bien, también debemos ser honestos. El sistema gladiatorio no estaba diseñado para permitir que un solo hombre dominara indefinidamente. A medida que un gladiador acumulaba victorias, se enfrentaba a rivales cada vez más peligrosos. El público exigía desafíos mayores, y los organizadores buscaban combates más espectaculares. La fama, paradójicamente, aumentaba el riesgo. Ser el mejor significaba estar siempre en la diana. Aquí es donde entra en juego otro elemento importante, la supervivencia a largo plazo. Históricamente, algunos gladiadores lograron carreras sorprendentemente largas, con decenas de combates y una reputación legendaria. No eran la norma, pero existían. Estos hombres combinaban habilidad, inteligencia y una buena dosis de suerte. Máximo, con su disciplina militar y su desapego hacia la muerte, habría encajado perfectamente en este perfil. Sin embargo, hay un matiz fundamental que diferencia a Máximo de la mayoría de los gladiadores históricos: su motivación. Muchos luchaban por dinero, fama o libertad. Máximo lucha porque no le importa morir. Esta actitud cambia por completo la dinámica del combate. Un hombre que no teme la muerte es capaz de asumir riesgos que otros no se atreverían a tomar. Y eso, en la arena, puede ser devastador. Pero esta misma actitud también puede ser un arma de doble filo. El desprecio por la propia vida aumenta la agresividad, pero reduce la cautela. En un entorno donde un solo error puede ser fatal, esa falta de miedo podría terminar pasando factura. Por eso, la letalidad de Máximo no radica solo en su desesperación, sino en su autocontrol. No lucha como un suicida, lucha como alguien que ya ha aceptado su destino y, por eso mismo, actúa con una claridad aterradora. Comparado con los gladiadores históricos más famosos, Máximo no destaca tanto por su fuerza bruta como por su combinación de factores. No sería necesariamente el más grande ni el más rápido, pero sí uno de los más completos. Experiencia militar, disciplina extrema, resistencia psicológica y una motivación inquebrantable forman un perfil rarísimo incluso en Roma. ¿Podría haber sido el gladiador más letal de todos? La respuesta honesta es que no podemos asegurarlo, pero sí podemos afirmar algo importante: habría sido uno de los más peligrosos. No solo para sus rivales, sino para el propio sistema. Un gladiador demasiado eficaz, demasiado popular y demasiado difícil de controlar se convierte en un problema político. Y Roma tenía una larga historia de eliminar problemas antes de que crecieran demasiado. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. La verdadera letalidad de Máximo no se mide solo en cuerpos caídos, sino en lo que representa. Un hombre creado por el ejército romano, destruido por la política romana y convertido en espectáculo por la sociedad romana. Cada victoria suya es un recordatorio de las contradicciones del imperio. Cada combate ganado es una prueba de que el sistema no es tan infalible como parece. Así que quizá la pregunta correcta no sea si Máximo podría haber sido el gladiador más letal de Roma, sino si Roma habría permitido que alguien así sobreviviera el tiempo suficiente para convertirse en leyenda. Porque en un imperio que temía tanto a los hombres excepcionales como los necesitaba, ser demasiado letal podía ser tan peligroso como ser débil. Y con esta duda abierta, entramos en la recta final del viaje. Porque más allá de la sangre y la arena, queda una última capa por descubrir: la verdad oculta que se esconde detrás del mito, el mensaje profundo que esta historia nos transmite y por qué sigue resonando siglos después. ¿Y si la historia de Máximo no tratara realmente de Roma, ni de gladiadores, sino de nosotros? Esta es la pregunta clave para entender la llamada verdad oculta de esta historia. Porque más allá de la sangre, la arena y la venganza, lo que se esconde bajo el mito es un mensaje mucho más profundo, uno que explica por qué seguimos conectando con este relato siglos después de la caída del Imperio Romano. La primera capa de esa verdad es el simbolismo del poder. Roma no aparece solo como un imperio antiguo, sino como una metáfora de cualquier sistema que concentra autoridad, normaliza la violencia y exige obediencia a cambio de estabilidad.
El emperador no es solo un personaje histórico, es la representación del poder cuando se desconecta de la virtud y se apoya únicamente en el miedo y el espectáculo. No gobierna porque sea justo, gobierna porque controla el relato y los cuerpos. En contraste, Máximo no representa la rebelión organizada ni la revolución política. Representa algo más incómodo para el poder, la integridad individual. No quiere cambiar el sistema, quiere sobrevivir a él sin traicionarse a sí mismo. Y esa postura es peligrosa, porque demuestra que el sistema no es invencible. Un solo hombre que se niega a romperse expone las grietas de una estructura aparentemente perfecta. La arena es el símbolo central de esta manipulación histórica. En apariencia, es un lugar de justicia popular, donde el pueblo decide quién vive y quién muere. En realidad, es una ilusión de control. El pueblo grita, pero no gobierna. Se emociona, pero no decide. La violencia se convierte en una distracción que sustituye a la participación real. Y aquí está una de las verdades más incómodas del relato: el espectáculo no libera, adormece. Otra capa clave es la manipulación de la historia misma. La Roma que vemos no es exacta, pero sí funcional. Se exageran ciertos rasgos, se simplifican conflictos y se personaliza el mal en figuras concretas. Esto no se hace por ignorancia, sino por eficacia narrativa. La historia se transforma en un espejo emocional, no en un documento académico. Y en ese proceso, aprendemos menos sobre Roma, pero más sobre cómo construimos héroes y villanos. La verdad oculta también tiene que ver con el sacrificio. Máximo no triunfa conquistando el poder, triunfa renunciando a él. Su victoria no es política, es moral. En un mundo donde todos quieren dominar, él elige no convertirse en lo que odia. Este mensaje conecta profundamente con una audiencia moderna cansada de sistemas que prometen orden a cambio de humanidad. La historia nos dice que quizá la victoria no consiste en ganar, sino en no perder lo esencial. Y aquí llegamos al punto final: Máximo no es un modelo histórico, es un arquetipo. No nos enseña cómo era Roma, nos enseña cómo nos gustaría que fuera la justicia. No nos muestra el pasado, nos habla del presente. Por eso la historia sigue viva. Porque mientras existan sistemas que premien la ambición sobre la virtud, y personas que se nieguen a romperse por completo, el mito seguirá teniendo sentido. La verdad oculta no está en si Máximo existió o no. Está en por qué necesitamos que haya existido. Y esa necesidad dice mucho más de nosotros que de la antigua Roma. Máximo nunca existió como hombre, pero sí como idea, y las ideas sobreviven a los imperios. Si esta historia te hizo mirar a Roma, al poder y al heroísmo con otros ojos, entonces el viaje valió la pena. Si quieres más relatos épicos, análisis profundos y verdades ocultas que no suelen contarse, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. La arena sigue abierta.